Bienvenidos a esta guía de cabildeo legislativo. Mi nombre es Gabriel Seda y estoy aquí con Roberto Cruz y Steven Mangual. Roberto es el abogado gerente regional del suroeste de Latino Justice PRLDEF y Steven Mangual es el coordinator de defensa justicia de Latino Justice PRLDEF. Hoy exploramos cómo influir en la toma de decisiones políticas y convertir nuestras voces en acciones concretas. Vamos a descubrir cómo hacer que tu voz sea escuchada. Aquí tenemos la guía del cabildeo legislativo. El cabildeo legislativo es el proceso mediante que individuos y organizaciones intentan influir en la formulación de leyes. El cabildeo legislativo puede dividirse en dos áreas. Primero, cabildeo directo. Es el contacto directo con legisladores. Y segundo, campañas de base. Es la movilización de ciudadanos y organizaciones para influir en la opinión pública y en consecuencia en las decisiones legislativas. La defensa directa se refiere a influir en legisladores y funcionarios a través de la presentación de argumentos fundamentados y reuniones personales. Hay 4 elementos de la defensa directa. Primero, conocimiento del proceso legislativo y de los actores clave. Segundo, preparación de mensajes claros y concisos. Tercero, desarrollo de relaciones con legisladores y sus equipos. Y cuarto, seguimiento y evaluación de avances. Es esencial comprender el proceso de creación de leyes, que incluye desde la presentación de un proyecto hasta que se hace una ley. Una comunicación efectiva con los legisladores y sus equipos es fundamental para influir en el proceso de toma de decisiones. Se recomienda redactar documentos claros y bien fundamentados, solicitar reuniones formales y participar en audiencias y sesiones legislativas. La defensa de base busca generar presión pública mediante la participación de ciudadanos y organizaciones en la promoción de una causa. El primer paso en cualquier estrategia de cabildeo es definir claramente el problema y proponer soluciones viables. También es fundamental identificar a los legisladores que tienen influencia sobre el tema y establecer estrategias para persuadirlos. Finalmente, los proyectos de ley son evaluados en comités legislativos y pueden requerir audiencias públicas donde se presentan argumentos a favor y en contra. Recuerda que un proyecto de ley pasa por varias lecturas y revisiones antes de ser aprobado y convertido en ley. Ahora te voy a introducir a las organizaciones que trabajan por la justicia social y el medio ambiente, enfocándose en la comunidad latina. Primero tenemos a Latino Justice PRLDEF, que defienden los derechos de las comunidades latinas mediante estrategias legales y legislativas, luchando por la equidad y la justicia. Segundo, tenemos Green Latinos, que promueven la participación de la comunidad latina en iniciativas ambientales y climáticas, impulsando un futuro sostenible. Tercero, tenemos Blaustein Philanthropic Group, que financian proyectos de justicia social, derechos humanos y sostenibilidad, fortaleciendo comunidades a través de la filantropía. La abogacía comunitaria es un enfoque colaborativo para ofrecer servicios legales, asegurando que más personas tengan acceso a la justicia. El cabildeo legislativo es una actividad que busca influir legislativos para promover intereses particulares. También se conoce como lobbying. Estudios muestran que el 70% de las iniciativas deben su mayor visibilidad a la defensa legislativa. Esto significa que sin una estrategia de cabildeo, muchas propuestas quedarían en el olvido. Próximo, las campañas bien estructuradas pueden transformar leyes. Participar en el proceso legislativo es fundamental para lograr el cambio. Con estrategias bien diseñadas y un mensaje claro, cualquier grupo puede influir en la creación de un futuro más justo. El cabildeo directo es una estrategia para influir en el proceso legislativo. Se trata de la interacción directa con los tomadores de decisión, como legisladores y funcionarios públicos con el objetivo de promover o modificar una ley. Una campaña de base se basa en la participación activa de la comunidad. En lugar de depender solo de contactos directos con legisladores, se moviliza a ciudadanos para expresar su apoyo a una causa, haciendo que el tema gane más visibilidad. Muchas veces, la mejor estrategia combina un cabildeo directo sólido, respaldado por una fuerte movilización social. Estos dos juntos pueden maximizar el impacto y lograr más cambios significativos. El cabildeo directo implica reuniones cara a cara, llamadas por el teléfono, envío de correos electrónicos y participación en audiencias legislativas. La meta es presentar información clara y persuasiva. Para que el cabildeo directo sea efectivo, es fundamental tener un mensaje bien estructurado, datos y evidencia que respalden la propuesta, conexión con aliados estratégicos, seguimiento constante con los legisladores. Luego, el cabildeo directo permite establecer relaciones con quienes tienen el poder de tomar decisiones,
Con el cabildeo directo podemos influir en la creación de políticas públicas que beneficien a nuestras comunidades. Ahora exploraremos 3 estrategias clave para influir en las decisiones legislativas: hechos y cifras, narración de historias y testigos expertos. Los datos, hechos y cifras validan la necesidad de reformas para los argumentos. Un informe con cifras puede cambiar la percepción de un tema. Esto puede mostrar la magnitud de un problema o los beneficios de una propuesta. También contar historias humanas y personales puede apelar a las emociones con los legisladores. Las experiencias de personas afectadas por una política pueden ser la chispa que encienda el cambio. Y por supuesto, la credibilidad es crucial. Incluir testimonios de personas con conocimiento profundo sobre el tema influencia mucho a los legisladores. Unos ejemplos de estadísticas de impacto son: el 75% de los trabajadores agrícolas en Florida son latinos y enfrentan temperaturas extremas sin protección adecuada. También, en Puerto Rico, más del 60% de la energía sigue dependiendo de combustibles fósiles, lo que incrementa la vulnerabilidad ante huracanes. Ejemplos de datos económicos son: invertir en energía renovable en Puerto Rico podría ganar 10,000 empleos directos en los próximos 5 años. También que cada dólar invertido en acceso al idioma para votantes latinos puede aumentar la participación electoral en un 10%. Unos casos específicos son: en 2023, el cierre de una planta contaminante en Ponce redujo en un 30% las enfermedades respiratorias en la zona. También que en Orlando, un estudiante latino que no recibió servicios de traducción perdió acceso a una beca universitaria. Comparaciones con otras regiones. Mientras que Nueva York ofrece acceso a boletos electorales en 13 idiomas, Florida solo lo hace en 3, dejando a miles de votantes sin acceso lingüístico adecuado. En California, la inversión en transporte público redujo el tráfico en 20%, mientras que en Florida sigue en aumento por la falta de infraestructura. Próximo: ejemplos de costos y beneficios. Cada dólar invertido en asesoría legal para comunidades vulnerables ahorra $5 en costos judiciales y de encarcelamiento. El uso de paneles solares podría reducir un 40% de los costos de electricidad para familias de bajos recursos en el Caribe. El tipo de testigos o expertos que llevas a una sesión de cabildeo depende del tema que estás promoviendo. La clave es presentar voces creíbles en las que los legisladores confíen y que ilustren el impacto real de la política que defiendes. Aquí hay algunos tipos comunes de testigos y expertos. Primero, individuos afectados o testimonios personales. Constituyentes directamente afectados por el problema, por ejemplo, un trabajador agrícola que ha sufrido golpes de calor al abogar por protecciones de OSHA contra el calor. Pequeños empresarios que podrían beneficiarse o verse perjudicados por la propuesta. Familias o personas que han enfrentado dificultades debido a las leyes y regulaciones actuales. Segundo, expertos en la materia son académicos y investigadores, profesores universitarios o analistas que pueden proporcionar estudios, estadísticas y datos para respaldar tu argumento. Científicos y expertos ambientales. Si el tema involucra el cambio climático, la contaminación o riesgos para la salud, estos expertos agregan credibilidad. Expertos legales. Abogados especializados en derechos electorales, derecho ambiental o derechos civiles que pueden explicar el impacto legal de la legislación. Tercero, son los líderes comunitarios y activistas. Estos representantes de organizaciones sin fines de lucro que trabajan en el tema y pueden ofrecer una perspectiva comunitaria más amplia. Representantes sindicales o organizadores laborales que defienden los derechos de los trabajadores. También líderes religiosos que pueden apelar a consideraciones morales y éticas. Cuarto, expertos en gobierno y políticas públicas. Funcionarios gubernamentales actuales o anteriores que pueden hablar sobre los desafíos en la implementación de políticas. Analistas presupuestarios que pueden desglosar el impacto económico de las políticas propuestas. Periodistas de investigación o grupos de vigilancia que han descubierto problemas clave. 5. Representantes de la industria y empresarios. Propietarios de negocios o ejecutivos que apoyen la política y pueden explicar los beneficios económicos.
empresas de energía renovable que abogan por incentivos para energía limpia, y grupos agrícolas que apoyan protecciones para los trabajadores del campo. Sexto, profesionales de la salud y seguridad pública, médicos, enfermeros o funcionarios de salud pública que pueden explicar los impactos médicos de una política. Respondederos de emergencia, bomberos, paramédicos, que lidian con las consecuencias de políticas inadecuadas. Y séptimo, especialistas en datos y tecnología, expertos en ciberseguridad, inteligencia artificial o privacidad digital cuando se discuten políticas tecnológicas, expertos en seguridad electoral cuando se cabildea por protecciones al derecho al voto. Cada testigo experto debe ser elegido estratégicamente según el objetivo de la política y el público al que se dirige el cabildeo. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Steven Mangual. Es un honor para mí estar aquí con ustedes hoy mientras exploramos el poder de contar historia en la promoción. Vengo a ustedes no solo como un defensor, sino como alguien que ha vivido el impacto directo del sistema de justicia. Antes, durante y después de mi encarcelamiento, contar historia era más que una simple forma de compartir mis experiencias. Era un medio para sobrevivir, empoderamiento y, en última instancia, cambio. Hablemos de dos marcos poderosos que puedan ayudarnos a estructurar nuestras historias para la promoción legislativa y política. La teoría de la narrativa pública. Marshall Ganz nos enseña que las historias mueven a las personas a actuar porque conectan con sus emociones, sus valores y su experiencia compartida. La incidencia no se trata solo de arrojar estadísticas a la gente, sino de ayudarlos a verse a sí mismos en nuestra lucha, en nuestras soluciones y en la urgencia de nuestra causa. El narrativo público de Marshall Ganz consta en 3 elementos clave. 1. Historia de uno mismo. ¿Por qué está llamado a actuar? ¿Por qué te importa? Hablamos de las experiencias que guían nuestro compromiso con la justicia. 2. Historia nuestra. ¿Qué valores y experiencias compartidos nos conectan? Demostramos que nuestra lucha no es solo personal, es colectiva. 3. Historia de ahora. ¿Cuál es el desafío urgente y qué hacemos? ¿Por qué es importante este tema en este momento? ¿Qué está en juego? ¿Qué elecciones debemos de hacer juntos? Una narrativa pública sólida sigue una estructura de 1. Desafío. ¿Qué obstáculos enfrentaron usted o su comunidad? 2. Elección. ¿Cómo respondiste y qué valores guiaron esa decisión? 3. Resultado. ¿Qué pasó? ¿Qué aprendiste? ¿Qué deberíamos aprender todos? Y tengo un ejemplo. Cuando estuve encarcelado, vi como el sistema no estaba diseñado para rehabilitación, estaba diseñada para castigar y excluir. Y era una fuente de trabajo gratis. Tenía una opción: aceptar ese destino o luchar para transformarme a mí y a mi comunidad. Elegí defender, educarme y usar mi historia para inspirar a otros. El resultado: hoy me presento ante ustedes como un defensor nacional que lucha por la justicia. Este es el poder de la narrativa pública. Lleva a la persona más allá de la política hacia un propósito. El modelo VPSA, estructuración de mensaje de política. El modelo VPSA de la agenda de oportunidades, una estructura práctica para enviar mensajes en la promoción. El modelo VPSA significa valores. Comience con valores compartidos que resuenen con su audiencia. Problema. Defina claramente el problema y por qué es importante. Solución. Ofrezca soluciones viables y alcanzables. Y acción. Inspira a la audiencia a dar un paso concreto. Ejemplo. Aplicación de VPSA a la defensa de la justicia penal y social. Valores. Creemos en la justicia y la dignidad. Nuestro sistema de justicia debe defender a los derechos humanos, no perpetuar ciclos de encarcelamiento y abuso. Problema. En este momento, el confinamiento solitario está utilizado como tortura, manteniendo a más de 10.000 personas en la Florida y más de 122.000 personas en todo el país en el aislamiento extremo durante 22 a 24 horas al día. Esta práctica afecta desproporcionadamente a las comunidades negras, latinas, LGBTI+, y a las personas con enfermedades mentales y especialmente a los jóvenes. Solución. Necesitamos legislación estatal y federal para poner al fin al confinamiento solitario, crear mecanismos de supervisión y brindar alternativas de rehabilitación para el ser humano. Acción. Llame a sus legisladores estatal y exija que apoyen a la campaña de la Florida para poner el fin al confinamiento solitario. Y los esfuerzos federales, como a la ley Mandela y la ley para poner fin al confinamiento solitario que prohíbe el aislamiento prolongado. Reuniéndolo todo. El poder de contar historia en la promoción no se puede negar, ya sea a través de la narrativa pública, historia de uno mismo, de nosotros y de la hora,
o del modelo VPSA, valores, problemas, solución y acción. Podemos elaborar mensajes convincentes que inspiren y motiven el cambio. Mientras continúa su trabajo de promoción legislativa y de la política, recuerde, tu historia importa. Nuestra historia colectiva es poderosa. Ahora es el momento de actuar. Entonces, ¿cuál es tu historia? ¿Qué valores te impulsan y motivan? ¿Qué cambio deseas ver y cómo impulsará a otros para que esto suceda? Para terminar, llamado a la acción, tu historia importa. Puntos clave. Tu historia es poderosa. Úsala. Conecta las experiencias personales con movimientos de justicia más amplios. Utilice los modelos de narrativa pública y VPSA para abogar por cuestiones tales como restauración del derecho al voto y fin de la privatización del derecho al voto por delitos graves. Poner fin a la manipulación en las prisiones. Fianza y justicia previa del juicio. Poner fin al régimen del confinamiento solitario. Y justicia climática y ambiental. ¿Cuál es tu historia? ¿Qué cambio inspirarás? Cuente tu historia, movilizar, organizar y transformar a la política. Muchas gracias, Steven. Vamos a explorar el proceso legislativo, que es un camino para la creación de leyes que impactan a nuestras comunidades. Primero, el Congreso de los Estados Unidos está compuesto por dos cámaras, la Cámara de Representantes y el Senado. La Cámara de Representantes se enfoca en representar directamente al pueblo, mientras que el Senado actúa con la capacidad de aprobar o rechazar proyectos de ley con más deliberidad. El proceso legislativo comienza con la introducción de un proyecto de ley. Este puede ser presentado en cualquiera de las dos cámaras. Después de la introducción, el proyecto de ley se asigna a comités especializados que lo analizan. Aquí, legisladores debaten sobre el contenido del proyecto, proponiendo modificaciones o mejores leyes. Recuerda que el cambio legislativo no es inmediato, pero entender cómo funciona el proceso te coloca en una mejor posición para influir. Cuando queremos influir en la toma de decisiones legislativas, tenemos que recordar que cada detalle cuenta. Para maximizar la efectividad de un correo dirigido a un legislador, necesitamos presentar quién eres y por qué escribes, evidencia concreta, puedes incluir datos y hechos relevantes que respalden tu petición e indica claramente qué esperas que haga el legislador. Ahora exploraremos tres elementos clave para construir una campaña de base efectiva: compromiso comunitario, presión pública y construcción de coaliciones. Una comunidad activa es el corazón de cualquier campaña de base. La participación de ciudadanos refuerza el mensaje que quieres proponer. Cuando una causa está generando urgencia, los legisladores sienten la presión para actuar. Aplicar presión por llamadas y peticiones puede hacer que tu problema sea la prioridad por los que hacen decisiones. También, una coalición bien organizada aumenta la influencia, diversifica las voces y crea estrategias más efectivas para hacer cambio en la legislación. Esto quiere decir que el poder está en la gente. Para impulsar un cambio real en políticas públicas, debemos definir el problema con claridad y desarrollar propuestas. El primer paso para cualquier iniciativa de cambio es definir el problema de manera clara y específica. Por ejemplo, en vez de decir falta de acceso a educación, podemos decir el 40% de los estudiantes en comunidades rurales no tienen acceso a Internet para aprender virtual. El siguiente paso es proponer soluciones estratégicas. Para que sean efectivas, deben ser basadas en datos y evidencia, realistas y diseñadas para obtener apoyo. Es fundamental involucrar a todas las partes interesadas. Estos son los legisladores, expertos, la comunidad, el sector privado y organizaciones civiles. Cuantas más voces participen en la formulación de soluciones, mejor serán sus oportunidades para hacer cambio. Para lograr un impacto real en el proceso legislativo, necesitamos aliados dentro del gobierno. El primer paso es identificar legisladores que comparten nuestros intereses. Tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en legisladores que realmente pueden ser aliados. Próximo, es fundamental construir relaciones con ellos. Esto se puede hacer con reuniones personales o virtuales y también participación en eventos legislativos y comunitarios. Si la relación es sólida, te da más chance cuando llega el momento de tomar decisiones. Un campeón legislativo es un aliado clave que no solo apoya nuestra causa, sino que lo promueve activamente. El campeón presenta y defiende proyectos de ley y movilizan a otros legisladores en favor de la ley que quieren pasar. Crear y aprobar un proyecto de ley es un proceso que requiere planificación, alianzas estratégicas y adaptabilidad. Si queremos introducir un proyecto de ley,
El primer paso es establecer una relación de confianza con los legisladores. Tener comunicación clara y frecuente permite que comprenden mejor la importancia de nuestras propuestas. También, un proyecto de ley bien redactado es fundamental para ganar apoyo. Un documento bien estructurado hace que legisladores comprenden fácilmente la propuesta. Próximo, la flexibilidad y la comunicación continua pueden marcar la diferencia entre el éxito y el estancamiento de un proyecto de ley. El proceso legislativo es dinámico y requiere adaptabilidad. Mantener un diálogo constante con legisladores puede resolver problemas que vas a tener tratando de pasar una ley antes que hagan decisiones finales. Si logramos una colaboración efectiva con legisladores, redactamos una propuesta clara y mantenemos una revisión constante, tendremos mayores posibilidades de éxito. La incursión de un proyecto en la agenda legislativa no ocurre por casualidad. Es un proceso estratégico que requiere presentar el problema como una prioridad urgente y también mostrar el respaldo de la comunidad y otros actores clave. La persuasión es clave. Los legisladores necesitan razones claras para darle prioridad a una propuesta. Los líderes del comité deciden qué proyectos serán discutidos. Para ganar su apoyo, tenemos que entender sus prioridades y motivaciones políticas, presentar el proyecto de manera que se alinee con sus intereses y tenemos que construir una relación de confianza a través de reuniones y diálogos constantes. Incluir un proyecto en la agenda legislativa no es cuestión de suerte, es el resultado de una estrategia bien planificada. Si combinamos una persuasión efectiva, el respaldo de los líderes de comité y el apoyo de los miembros del comité, estaremos mucho más cerca de lograr cambios legislativos reales. Saludos a todos y muchas gracias a Gabriel por su parte de la presentación. Ahora me toca a mí, Roberto Cruz, el abogado gerente de la Oficina del Sureste de los Estados Unidos para Latino Justice ProDev. En este momento vamos a explorar las 3 etapas finales del proceso legislativo, que consiste, número 1, en las lecturas y los testimonios, número 2, las votaciones decisivas y número 3, la firma del gobernador. Las lecturas son presentaciones formales del proyecto ante los comités de la Cámara y el Senado. Aquí es donde los ciudadanos y organizaciones expresan su apoyo o preocupación sobre la medida, y también este es el momento en que los legisladores escuchan los testimonios de los expertos y del público en general. En esta etapa es que es bien importante presentar esas historias que Steven estuvo hablando en su parte de la presentación. Recuerden una cosa, un testimonio bien preparado puede influir en la opinión de los legisladores. Después de estas audiencias, las revisiones del comité sobre el proyecto, entonces llega el momento clave en todo este proceso, y es el momento de la votación. Las votaciones decisivas incluyen, número 1, la votación de la medida en el comité. Si el comité de la Cámara o del Senado que está evaluando este proyecto entiende que tiene mérito esa medida, entonces avanza ese proyecto al Pleno Legislativo. ¿Y qué es el Pleno Legislativo? Bueno, eso es cuando ese proyecto que se vio en el comité en la Cámara o en el Senado va a ser visto por ambas cámaras, ¿ok? Así que estamos hablando de que tanto la Cámara y el Senado van a ver ese proyecto de ley y van a votarle en contra o a favor. Si ese proyecto aprobado por la Cámara y el Senado pasa a manos del gobernador y el gobernador aprueba ese proyecto, lo firma, pues entonces ese proyecto se convierte en ley. Si el gobernador decide no firmar ese proyecto, entonces ese proyecto no se convierte en ley y lo que hacen es que devuelven la medida a la Cámara y el Senado. Entonces, y respectivamente de si el gobernador está a favor o en contra de una medida, si hay una supermayoría en ese pleno legislativo, entonces esa medida se convierte en ley. Ya que hemos tenido la oportunidad de repasar el proceso en que se aprueba una medida, vamos entonces a poner todo lo que hemos aprendido tanto de Steven y de Gabriel en práctica. Y para eso vamos a utilizar un caso que nos va a ayudar a ilustrar la diferencia entre los procesos legislativos en Puerto Rico versus los procesos legislativos en Estados Unidos, específicamente en el estado de la Florida. Para eso vamos a utilizar el ejemplo del proyecto de ley 474
de ley de legitimación activa ambiental. Para poner las cosas en contexto, en Puerto Rico, quien único tiene derecho a presentar una demanda para proteger al ambiente es el Estado. O sea que solamente el gobierno puede presentar una demanda. El público en general no tiene ese derecho. En el estado de la Florida es distinto. En el estado de la Florida no se necesita ser parte del gobierno para hacer ejercer ciertas medidas de protección ambiental. ¿Cuál es el efecto de esa falta de derechos de la comunidad? Bueno, pues en Puerto Rico, como resultado de esas restricciones, el pueblo pues se ha tirado a la calle, ya que no pueden recurrir a los tribunales. Se han formado organizaciones que pues se van a la huelga, cometen actos de desobediencia civil, y todo esto en protección de su patrimonio nacional, del ambiente. Desafortunadamente, pues, como parte de ese ejercicio del derecho a la libre expresión, pues muchas personas han sido procesadas criminalmente. No solamente eso, sino que se han visto actos violentos ocurridos en medio de estas manifestaciones. Y pues en una ocasión inclusive se reportó que una persona pues fue sujeta a un disparo por un policía privado que en su tiempo parcial estaba trabajando para una organización que estaba protegiendo una propiedad alegadamente privada. Todavía cuestionable cuán privada era esa propiedad. Bueno, pues ciertamente había que hacer algo. Y una organización que se llama Sierra Club presentó una medida en la legislatura de Puerto Rico con el fin de que se le diera legitimación activa o derecho a demandar al pueblo de Puerto Rico. Para los que no conocen al Sierra Club, esta es una organización de defensa del ambiente a nivel nacional que opera en los 50 estados y también en los territorios de la nación. Ese tipo de ejercicio que hizo el Sierra Club de Puerto Rico, de presentar una medida, es algo único en Puerto Rico. O sea, el Sierra Club no puede ir a la legislatura del estado de la Florida y presentar una medida. Para que el Sierra Club hubiera podido haber hecho ese tipo de proceso, hubieran necesitado la ayuda de un legislador. Y entonces ese legislador hubiera tenido que haber presentado esa medida. En Puerto Rico no. En Puerto Rico, esa organización, luego de tener los endosos pertinentes, presenta esa medida en la Cámara. Bueno, una vez esa medida se presenta en la Cámara, surge un campeón. Acuérdense, primero, en esta línea del proceso de cabildeo, hay que definir el problema. El problema ya está definido, que solamente el gobierno puede demandar en los tribunales bajo leyes ambientales. Se creó un objetivo, que es que se cabildeara para que una ley permitiera que la ciudadanía tomara acción sobre amenazas al medio ambiente. En Puerto Rico el cabildero fue el Sierra Club. Y el campeón, o sea, la persona que se buscó para que moviera este proyecto en la Cámara lo fue la representante María Nogales Molinelli del Movimiento de Victoria Ciudadana. Si ustedes ven en esta foto, la representante Nogales está a izquierda de este servidor. Y al lado de la representante, pues están miembros de la comunidad, incluyendo también al abogado Manolo, que representó a muchas de las personas que fueron sujetos a cargos criminales por ejercer su derecho a la libre expresión. Bueno, pues ¿cuál fue el resultado de ese cabildeo tanto de la ciudadanía como del Sierra Club y todo esto con la ayuda de la campeona, la representante Nogales? Bueno, pues finalmente el resultado fue que el Senado
aprobó el proyecto de la Cámara en el Pleno. Y pues sí, se logró que esa medida pasara a la firma del gobernador. En ese momento, el gobernador Pedro Pierluisi. Bueno, pues ¿qué pasó? En este caso, el gobernador Pierluisi decidió vetar la medida y pues ciertamente al regresar a la legislatura de Puerto Rico pues no contó con la supermayoría necesaria para que se pasara la ley sin la aprobación o el voto afirmativo del gobernador. Eso ciertamente pues no significa que esta medida no se pueda aprobar en el futuro, sino que en ese momento pues no había la voluntad política para pasar esa medida. El proyecto se puede presentar nuevamente y también puede ser a través de una organización como la que están aquí presentes, la que busque los endosos necesarios para entonces presentar eso en Puerto Rico. ¿Cómo se diferencia eso al proceso en la Florida? Bueno, si hubiéramos tenido que presentar esta medida en el estado de la Florida, hubiéramos tenido que primero identificar a un legislador que adoptara a ese proyecto. También necesitaríamos buscar a una persona en el otro cuerpo legislativo. O sea, si tenemos un campeón en la Cámara, también necesitaríamos una persona que estuviera sujeta a también apoyar ese proceso en el Senado. Luego de que esta persona pues apoye ese proyecto, se tendría que hablar con el presidente de un comité o el chair de un comité para que pusiera esa medida en agenda. ¿Okay? Si esa medida no se pone en la agenda, pues entonces no se escucha el proyecto. De esa forma, pues hay que ver de qué forma se puede persuadir a ese chair de ese comité de que ponga el asunto en la agenda. La forma en que se hace en Florida es buscando los líderes de minoría y de mayoría en ese comité y persuadirlos de que esta medida pues se escuche. ¿Y pues cómo se hace eso? Bueno, pues nuevamente hay que ir a las oficinas de los legisladores, presentar ese proyecto directamente ante el legislador o legisladora. Si ellos no están disponibles, a través de los miembros de su equipo, usualmente se hacen las reuniones con un ayudante del legislador. Y entonces cuando se llega a un consenso entre miembros de ese comité, incluyendo los líderes de la minoría y los líderes de la mayoría, entonces en conjunto se persuade a ese chair de ese comité de que ponga el asunto en agenda. Una vez ese asunto está en la agenda, entonces va a haber una vista pública. Y en esa vista pública es que uno lleva a todos esos testigos, tanto a los testigos expertos o los peritos, como a los testigos que van a dar su historia, que van a hacer el relato de su historia. Ahí, si ese testimonio mueve a los miembros de ese comité a votarle a favor a ese proyecto, entonces es que pasa del comité al pleno. Y ahí en el pleno, pues nuevamente hay una oportunidad de hacer preguntas, de debatir, de presentar testimonios, no solamente orales, sino escritos, y de esa forma entonces persuadir a que tanto la Cámara y el Senado le voten a favor esa medida. Luego de eso, de que el campeón en la Cámara y el campeón en el Senado logren pasar esas medidas y lograr un consenso en el Pleno para que ese proyecto pase a manos del gobernador, entonces hay que persuadir también a la oficina del gobernador para que firme ese proyecto. Así que sí, cuando estamos hablando de cabildeo legislativo, sí estamos hablando de que hay que trabajar en la rama legislativa, ciertamente. Pero como en el caso de la Ley de Legitimación Activa Ambiental, el PC 474,
el trabajo no solamente se queda en la rama legislativa, también hay que hacer trabajo en la rama ejecutiva. Hay que hablar con el gobernador, la gobernadora, con los miembros del gabinete pertinente, con tiempo, para que entonces cuando esa medida llegue a la mesa de los gobernadores, pues que ese proyecto entonces se firme y se convierta en ley. Ciertamente esto es un proceso lento, un proceso que conlleva mucha planificación, tanto de la comunidad como de los legisladores, y para eso es que hay personas como este servidor y como Steven, que precisamente se dedican a crear esta estrategia y a conectar a las personas importantes, a las personas que toman las decisiones, y de esa forma aprobar un proyecto que beneficie al interés público. Así que de esa forma, pues, le damos una cordial bienvenida e invitación a todos los miembros de la comunidad para que se comuniquen con nosotros si tienen algún proyecto de ley que sea de gran importancia para el interés público. Y de esa forma, pues nosotros pues logremos mejorar la calidad de vida de todos los puertorriqueños, de todos los latinos, tanto en Puerto Rico como aquí en el estado de la Florida. Sabemos que van a haber muchas preguntas, comentarios, ideas y sugerencias del público presente y de personas también que sean conocidos por ustedes. Así que nosotros pues ciertamente le damos la bienvenida a cualquier miembro de la comunidad que quiera acercarse a nosotros y pues tenga ideas sobre cómo mejorar su medio ambiente, cómo servirle al interés público, y para eso entonces tenemos esta oportunidad de contestar cualquier duda. Le agradecemos a todos su participación en este ejercicio. Si quisieran comunicarse con nosotros, por favor, la mejor forma de hacerlo es a través de nuestro correo electrónico. De esa forma, tanto Steven como yo tendremos el honor de revisar su correo y contestarle lo antes posible. Nuevamente, muchas gracias y luchemos por el ambiente.